Mi gente, mente bonita, bienvenidos a un podcast más de Cambiando Mentes. El día de hoy les traigo un gran tema por el cual yo me he visto arrastrada entre sus patas y por eso es de vital importancia compartirles a ustedes este tema de los ataques de ansiedad. ¿Has sentido que te da taquicardia, que se te para el corazón, sientes que te va a explotar la cabeza, el corazón, que te vas a volver loca, que te vas a desmayar, que no puedes respirar, que te vas a tragar la lengua y un sinfín de cosas más? Probablemente estás sufriendo ataques de ansiedad y la buena noticia es que sí se pueden curar. ¿Quieres saber cómo? Pues hoy lo vamos a escuchar aquí en nuestro podcast. Yo soy Luz Rincón, esto es Cambiando Mentes y comenzamos. Y bueno, para eso se suma a nuestra conversación. Él es el fundador de Vive Sin Ansiedad, la mayor comunidad de autoayuda para superar la ansiedad. Él es Eric Gutiérrez y nos estamos conectando hasta España, mi querido Eric. ¿Cómo estás, Eric? Bien, muy bien, muy bien, Gracias por tomarnos muy la llamada. emocionado. Oye, y bueno, que hablar de este tema tan importante de los ataques de ansiedad, y me gustaría poner en contexto un poquito a nuestra audiencia de por qué iniciaste tú esta plataforma, porque no hay nada mejor que poder compartir algo y que tú seas el ejemplo claro de que sí funciona, ¿no? Platícanos qué fue lo que tú viviste con estos ataques de ansiedad y al mismo tiempo nos va a explicar pues algunos de los síntomas, que hay muchísimos síntomas respecto a estos ataques de ansiedad, ¿no? Y la gente podrá identificar si los ha tenido en algún momento y si en algún momento también los ha intentado llamar de alguna otra forma, ¿no? Porque uno hasta parece que se va a volver loco, ¿no? Lo bueno que está aquí la psiquiatra, que no nos va a permitir que nos volvamos locas ni locos, ¿no? Eric, platícanos por qué iniciaste Vive Sin Ansiedad. Bueno, básicamente, bueno, fue una experiencia propia lo que inició realmente el proyecto en cuestión. Fue después de sufrirlo durante 2 años, lo que, bueno, pues me ayudó una vez que realicé, digamos, el proceso de superación. Y una vez superado, bueno, pues decidí montar un blog, bueno, pues donde iba comentando un poquito mis experiencias, las cosas que me habían venido bien, las cosas que me habían ayudado, bueno, pues todo tipo de tips, de consejos, remedios. Y bueno, pues empezó a coger, eso fue en el año 2009, hemos hecho además el aniversario ahora mismo, hace ya 10 años desde entonces, y tuvo un crecimiento bastante amplio. Todo esto con el contenido que subíamos a redes sociales, el contenido de YouTube. El proyecto fue creciendo, hasta que decidí, digamos, paquetizar todo el contenido en un programa con soporte incluido, en el que, bueno, pues decidimos, bueno, pues dedicar el tiempo, formar un equipo, por supuesto, y dedicar el tiempo a ayudar a personas pues, que lo estaban pasando mal, pues con sus problemas de ansiedad, y ayudarles a seguir los mismos pasos que nosotros habíamos seguido para poder salir del problema. Eso así es como empezó realmente, con una actitud vocacional, y bueno, pues ahora ya hay un equipo, hay muchas personas detrás, esto ha crecido más de la cuenta y bueno, pues estamos orgullosos ahora de ser la mayor comunidad sobre ansiedad en habla hispana. Padrísimo, Eric. Hablemos de la ansiedad. ¿Cuáles son Ujú. algunos de los síntomas de la ansiedad? Y así nuestra audiencia puede identificar si pues estás sintiendo alguno o algunos de ellos o los has sentido en algún momento, ¿no? Sí, bueno, la ansiedad digamos que puede venir con un amplio abanico de síntomas, pero es cierto que hay como un top 5 o incluso un top 10, ¿no? Un top de 10, 5 síntomas o 10 síntomas que pueden ser los más comunes, ¿no? Los más comunes, bueno, pues podemos empezar con el tema de las taquicardias o palpitaciones. Notamos como el corazón empieza a latir más rápido y más más deprisa y más fuerte de lo normal, lo cual nos hace enseguida percibir un estímulo de temor a poder sufrir un infarto. También está un síntoma que es el síntoma de los mareos. Es como una especie de sensación de aturdimiento mental, mareo, que también llega con un temor ligado a, bueno, pues un temor a poder desmayarnos, marearnos. Luego tenemos problemas de insomnio, problemas para conciliar el sueño, para poder dormir correctamente. Luego está, bueno, pues lo que podemos ver en las películas o en las series de televisión, cuando una persona se pone nerviosa, que nota que le falta el aire, ¿verdad? Y nota que no puede respirar, cuando lo hemos visto en películas, que digamos que es el síntoma más característico que se utiliza en el cine, por ejemplo. Y bueno, pues hay un gran abanico de síntomas más, dolores de cabeza, parestesias, se suelen dormir extremidades, por ejemplo una mano, sobre todo la mano, los deditos se pueden llegar a dormir, los pies se pueden dormir.
podemos notar la visión borrosa, podemos tener problemas gastrointestinales, en fin. A pesar de que es un problema psicosomático, se puede manifestar muy fuerte en todo el cuerpo, en todo el físico. Eric, ¿y tú te chutaste infinidad de libros, fuiste a terapias y qué era lo que te decían los doctores? Bueno, a mí me han dicho de todo. Ajá. Yo, yo tuve una batalla fuerte, tuve una batalla bastante fuerte. He Ujú. leído mucho, he probado muchas soluciones, también muchos medicamentos. Yo ya venía, bueno, pues teniendo un poco de sensaciones, percepciones de que algo no iba de todo bien, pero en ningún momento le puse yo la etiqueta de lo que tenía era ansiedad. Y en un viaje con mi coche, mientras estaba manejando, camino de vacaciones, pues ahí me dio el mayor ataque de pánico que me había dado, ¿no? Había tenido un acontecimiento unos días antes, pero no tenía nada que ver. Yo pensé que era una bajada de tensión, así que paré en una gasolinera y compré una bebida energética, un Red Bull, que hay, bueno, es una bebida a base de cafeína y taurina, que lo que hace es estimular mucho el sistema nervioso. Y bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Pues me puse muchísimo peor, y todavía me faltaban 200 kilómetros para llegar a mi destino. Y fue, bueno, pues fue horrible, ¿no? Y a raíz de ahí, pues una gran batalla de médicos, terapias y bueno, pues un sinfín de... Puedo decir que son los dos peores años de mi vida, pero bueno, también me han ayudado a ser lo que soy hoy, a ser mucho más fuerte, psíquicamente, sobre todo hablando, y tener muchísima más capacidad para resolver los problemas. Y bueno, pues al fin y al cabo es como una batalla que libras, y una vez que la superas, pues como que despierta en ti una mejor versión de uno mismo, ¿no? Al menos es lo que coincido yo mismo y muchas de las personas a las que hemos podido ayudar a superar su ansiedad. Todos coincidimos en eso, ¿no? Acabas de decir algo muy importante, que cuando empiezas a sentir estos síntomas, no sabes qué es, ¿no? Sientes que te vas a volver loco, sientes que incluso que te vas a morir. ¿Cómo fue ese proceso en el que tú encontraste, después, no sé si de la lectura o de tantas consultas o de tantos doctores que viste, que por fin llegaste a poderlo titular como ataques de ansiedad, ¿no? ¿Qué te decían los Sí, pues doctores? Porque me imagino que unos decían una cosa, otros otra. yo cuando voy, lo primero, pocas personas saben, cuando les da su primer ataque de ansiedad, pocos saben realmente que lo que están sufriendo es ansiedad. Realmente creen que se están muriendo, que están teniendo un infarto, o que están teniendo un derrame cerebral, o que les está pasando algo. Y es que la ansiedad siempre viene acompañada de la hipocondría, que es, digamos, ese miedo exagerado a creer que algo más grave de lo que realmente nos pasa nos está ocurriendo, ¿no? Yo tenía una sensación muy extraña, las sensaciones de desrealización, que son estas sensaciones de irrealidad. También tenía taquicardias y luego además sumado, bueno, pues esa falta de aire. Yo realmente tenía un cúmulo de cosas, nada más empezar, de que también pudiera ser algo del corazón. El caso es que yo iba a urgencias y me decían que, bueno, pues que no me pasaba nada. Efectivamente, no te está pasando nada fisiológico, ¿no? Físicamente no te está pasando nada, estás perfectamente, pero obviamente hay un desencadenante psicosomático, que es la ansiedad, y que, bueno, pues puede resultar muchísimo más desagradable que cualquier otro problema físico, ¿no? De los más conocidos con los que luchamos la mayoría de los seres humanos desde que somos pequeños, ¿no? Al fin y al cabo, la ansiedad, bueno, pues hay quien la etiqueta como un problema de estrés, bueno, pues es que yo también he estado estresado, pero no tiene nada que ver con estar estresado. Es un problema, digamos, que va mucho más allá y que te puede limitar la vida muchísimo más. ¿Mm? Eric, ¿ya no sufres de ataques de ansiedad? ¿Perdón? ¿Ya no te dan ataques de ansiedad? No, no. ¿Desde hace cuánto Yo, tiempo? desde el año 2009, que tuve el último, a principios del año 2009, no he vuelto a tener ningún acontecimiento. Te puedo decir que sí he tenido estrés, por supuesto, como puede tener cualquier persona, y momentos muy tensos. Hace no mucho hemos sido papás, mi mujer y yo, y fíjate, tuve un síntoma que me hizo recordar mucho a la ansiedad. Dejamos a mi hija en un parque infantil que les habíamos comprado, y sin saber cómo, mi hija se llevó un trozo de plástico a la boca y notamos que le estaba costando respirar.
no sabíamos muy bien lo que le estaba pasando. Todavía no tenía ni un año. Y vimos que la niña se estaba ahogando y no sabíamos muy bien qué era, porque yo le abrí la boca, pero el juguete lo tenía tan atragantado, bueno, no, un juguete, era un trozo de plástico, lo tenía tan atragantado en la garganta que no sabíamos qué le pasaba, solamente veíamos que la niña no respiraba. Y yo me empecé a agobiar muchísimo, empecé a notar una sensación de depresión que sí que me hizo recordar, fíjate, a los momentos en los que yo sufría ansiedad. Sin embargo, la ansiedad al fin y al cabo es un recurso natural, sano y totalmente útil que te hace reaccionar de forma inteligente ante determinados problemas. Pero ha sido la única experiencia desde entonces en la que he vuelto a, digamos, rememorar todos esos ataques de pánico y ansiedad que tuve en su día. ¿Qué era lo que te decían los doctores cuando ibas a hablarles de tus padecimientos, ¿no? Porque de pronto uno pues ya no sabe qué hacer, ni a Claro, dónde ir, ni con quién ir. es una situación a la que se enfrentan la gran mayoría de personas con ansiedad. Yo siempre he dicho que cuando vamos al médico porque nos pasa, bueno, porque tenemos cualquiera de las enfermedades que estamos acostumbrados a sufrir desde pequeñitos, siempre existe un médico especializado para cada patología. Si nos duele la cabeza, vamos al neurólogo. Si tenemos un problema de la vista, vamos al oftalmólogo. Si tenemos un problema de la piel, vamos al dermatólogo. Y para cada parte del cuerpo tenemos, digamos, un médico especialista. Sin embargo, para el tema de la mente, me doy cuenta de que, al menos aquí en España, sí que lo mismo hay especializaciones, es decir, tenemos psiquiatras, tenemos psicólogos, pero todos se dedican a todo tipo de patologías psicosomáticas. No hay especialización, por ejemplo, en temas de adicciones, no hay especialización en temas de celos de pareja, no hay especialización en temas de ansiedad. Y yo creo que la ansiedad, por ejemplo, por eh, citar el tema que estamos tratando, es una patología tan compleja en sí misma que una persona que se dedique a ayudar a gente con ansiedad debería estar totalmente, debería ser un experto solo en ansiedad. Aquí tenemos pues, gabinetes que se dedican un poco a tratar todo tipo de patologías psicosomáticas. La ansiedad ya de entrada es todo un mundo que desde mi punto de vista y desde mi argumento considero que debe ser una especialización en sí misma. Los profesionales deberían estar totalmente especializados en cómo tratar a una persona que tiene ansiedad. Desde la psicoeducación que se utiliza, desde la post-terapia, la terapia en sí misma y el tratamiento a posteriori o el refuerzo a posteriori que se debe llevar con una persona una vez superada la ansiedad para evitar recaídas, para terminar de blindar la mente y bueno, pues, pasar página. Doctora. Sí, hola, ¿qué tal? Pues bueno, digamos, me gustó mucho cuando lo explica, ¿no? De, bueno, cada uno tenemos que enfocarnos, ¿no? Por ejemplo, te duele una muela, pues vas al dentista, ¿no? En la parte de cuál sería el especialista en justamente las cuestiones de las emociones, como la ansiedad, es justamente el psiquiatra, ¿no? O sea, los psiquiatras somos los médicos especializados en todo lo relacionado con el pensamiento, con las emociones y con la conducta. Y yo siempre tengo como ese dilema porque yo muchas veces digo, bueno, la psicoterapia es una buena opción, pero por ejemplo, en el caso de las crisis de pánico, yo recomiendo que se haya un tratamiento farmacológico y una valoración inicial con un psiquiatra, porque hay cosas que pueden parecer crisis de pánico y justamente no lo son. Por ejemplo, un problema de hipertiroidismo o algún problema hormonal, cosas de otro tipo que pueden simular ansiedad y que realmente no son ansiedad. Entonces, ese screening inicial tiene que hacerlo un médico y de preferencia un psiquiatra, porque a veces, por lo menos aquí en México pasa mucho, los médicos generales no conocen qué es la ansiedad. Entonces a los pacientes luego los confunden, ¿no? Ay, es que le dan que para la colitis, para la gastritis y un complejo B, les encanta aquí usar el complejo B, cuando realmente eso no tiene ninguna acción sobre la ansiedad o sobre una crisis de pánico.
¿Tiene cura? ¿Se curan los ataques de ansiedad, doctora? ¿Tú qué dices? Sí, sí, por supuesto que sí. Pero lo que es muy importante, y por eso a mí me gusta ese manejo conjunto, es que en primera el tratamiento farmacológico se tiene que tomar por el tiempo necesario, que no es corto, regularmente 6 meses, 1 año, 2 años. Y además es importante un tratamiento psicoterapéutico conjunto para saber de dónde viene esa ansiedad y esa emoción, canalizarla de otra manera, porque si no hay recaídas, ¿no? Eric, platícanos sobre tu proceso para superar estas crisis de ansiedad. ¿Sí se pueden curar? Dices que sí. ¿Y cómo le hiciste tú para curarlas? ¿Cómo le podemos hacer nosotros para curarlas? Para Bueno, curarlas, que digo que es una enfermedad, que curarlas como cuando te cortas, ¿verdad? Pero o sea, pues para que desaparezcan, ¿no? Que ya no se presenten más en la vida, que no son nada agradables, nada. No, desde luego que no lo son. No lo son, y los que Y hemos luego pasado alguien por ello y lo no nos sabemos. entienden además, ¿no, Eric? Dicen, ay, como nunca lo han vivido y uno lo está viviendo y de pronto es como de verdad, compadézcanse, compadézcanse de alguna forma por si saben que alguien está pasando un ataque de ansiedad porque no se siente nada bien. Sí, desde luego, bueno, al fin y al cabo la ansiedad es un recurso, como bien digo, sano. La ansiedad en sí misma es sana. Lo malo es cuando se vuelve patológica y nuestro cuerpo, digamos, que empieza a mandar señales de que hay un peligro inminente, una alerta, cuando realmente no la hay. Al fin y al cabo la ansiedad, bueno, pues comienza en nuestro cerebro reptiliano, que es nuestro cerebro más primitivo, que es el que nos ha permitido sobrevivir durante todos estos años, ¿no? Sin embargo, bueno, pues era, digamos, una región del cerebro que la que nos hace es despertar un estímulo, pues cada vez que percibimos que algo malo puede pasar. Nos ayuda a reaccionar, a enfrentarnos a la situación o a huir de la situación. Lo malo es cuando el cerebro, digamos, que empieza a mandar esas señales cuando realmente no ocurren. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Al fin y al cabo, cada persona es un mundo, cada persona es un mundo, y hay que remontarse una vez más al origen. Podemos definir que lo que para una persona puede ser algo agradable, para otra persona puede no serlo. Y cuando hablamos de problemas psicológicos, pues todavía más. Para una persona montar un puzzle, un rompecabezas, puede ser la tarea más relajante del mundo. Y para otras personas, sin embargo, puede ser la tarea más desquiciante, la más estresante. ¿A qué quiero decir con esto? Que lo que a una persona le puede despertar un problema de ansiedad probablemente no sea lo mismo que a otra persona. Pero siempre hay un desencadenante, siempre hay un motivo, siempre hay unas causas que son las que están desencadenando el problema. El ser humano no está preparado para sufrir ansiedad patológica. Si está sufriendo ansiedad patológica, como su propio nombre indica, es una patología, es decir, algo que no pertenece a ser cuestión, es algo a lo que debemos ponerle el origen que hay detrás entre unas personas y otras puede ser muy diferente. Desde un trauma infantil, desde una falta de adaptación a un trabajo, desde problemas familiares, desde, en fin, muchas veces estas causas, he citado algunas así, pues unos rasgos muy genéricos, muy característicos, pero estas causas normalmente están enmascaradas. No sabemos, al fin y al cabo todo se rige desde el cerebro inconsciente y no sabemos muy bien qué está pasando. Pero por suerte, bueno, pues existen técnicas que se pueden llevar a cabo mediante bueno, pues ejercicios de autosugestión, programación neurolingüística, que nos pueden ayudar a ahondar un poco en la mente inconsciente y darnos cuenta por nosotros mismos cuáles son, digamos, esos desencadenantes, cuál es ese origen que está produciendo nuestra patología, nuestra ansiedad patológica. ¿Nos podrías, Eric, hablar, digo, al final la invitación, mi gente mentonita, de verdad les recomiendo que entren a conocer esta plataforma que se llama Vive Sin Ansiedad. Están en Instagram, así tal también como Vive Sin Ansiedad, y bueno, la página de internet. Es un, digamos, ¿cómo le llamarías, Eric? ¿Es un curso? ¿Es una, o cómo le llamarías a estos 12 capítulos que tienes en la plataforma? Sí, así para que la gente lo pudiese entender, se le podría llamar curso, aunque realmente no es un curso, en realidad es un programa. En realidad es un programa. Pero por supuesto es un programa que lleva un soporte, Hay un equipo médico, hay un equipo de psicólogos, hay un equipo de coach, hay un equipo de psiquiatría también, porque vienen muchísimas personas
que ya vienen, bueno, pues con sus medicaciones, con sus medicamentos prescritos. Y bueno, pues hay un soporte humano detrás de cada tema que se va llevando a cabo. Porque, como bien digo, sería imposible que de forma genérica pudiésemos crear un producto que ayudase a todo el mundo. Sería completamente imposible, porque al fin y al cabo, y como digo, se trata de cada persona. Cada persona tiene un motivo. Cada persona tiene unos disparadores diferentes que son los que despiertan el estímulo que hace que la ansiedad esté ahí. Cada persona tiene bueno, pues sus motivos para que el problema esté ahí, y a pesar de que el programa, bueno, pues está definido en vídeos, documentos, audios y ejercicios que son a rasgos genéricos muy positivos para saber lo que debemos hacer, para saber cuándo tenemos que hacerlo y cómo hay que hacerlo, siempre hay que hacer, digamos, un seguimiento personal a cada una de las personas para saber exactamente en qué hay que hacer más hincapié, más énfasis, y en qué otras cosas, bueno, pues la persona realmente no requiere una ayuda, ¿no? Eric, nos estabas compartiendo unos tips para, pues, tratar estos ataques de ansiedad, ¿no? Y ahorita escuchamos también a la doctora Estefanía, que nos digan sus tips para que, pues, ya sepamos por lo menos algunas cositas que nos llevemos a casa antes de ir, ya sea con la psiquiatra o de entrar a la plataforma, pues ya que tengamos algo para relajarnos, ¿verdad? Y quitarle tanto poder que le damos a estos padecimientos que de verdad hacen que tengas una vida estresada, o sea, la calidad de vida sí se ve realmente afectada si estás pasando por alguno de estos padecimientos, ¿no? Así es, así es. Bueno, ¿se me oye bien? Sí, Juan? adelante, ¿Sí? adelante. Perfecto. Obviamente, bueno, no serían los mismos recursos que le daría a una persona que recién empieza con la ansiedad que una persona que ya lleva tiempo con la ansiedad, pero bueno, intentaré ser lo más claro posible. Lo primero que una persona tiene que saber cuando tiene ansiedad es que esto tiene solución. Esto tiene solución. Es probablemente el recurso más valioso que una persona tiene que conocer. Que esto tiene solución, porque la ansiedad siempre se agarra, siempre despierta en nosotros la mentalidad más negativa posible. La ansiedad, yo he dicho que es la patología perfecta, porque tiene muchísimos recursos para pasar años y años y años con nosotros, retroalimentándose por los síntomas que ella misma produce, por los pensamientos que ella misma produce, por los temores que ella misma produce, y sobre todo por el cambio de actitud que produce en nosotros. Pasamos de ser personas optimistas o personas neutras, no somos del todo optimistas, a ser personas totalmente pesimistas, a ver el vaso medio lleno, a verlo medio vacío. Entonces tenemos que cargarnos de optimismo en la medida de lo posible. Y lo primero que tenemos que saber, y os lo dice una persona que ha sufrido ansiedad y un cuadro muy fuerte de ansiedad, es que esto tiene solución, se puede superar. Y cualquier persona lo puede superar independientemente de su edad, del tiempo que lleve con ansiedad y de cuáles sean los motivos que están despertando esa ansiedad. Ese es el primer consejo que tenemos que grabar aquí dentro, fuego a fuego, y tenerlo en mente en todo momento. Y cuando la ansiedad muestre sus peores garras, cuando enseñe sus garras, tener claro que solo es ansiedad. Yo siempre he dicho que la ansiedad es como una patología, que es como un corderito con piel de lobo. Si lo vemos, nos va a dar miedo, porque aparentemente vamos a ver un lobo, pero debajo de esa piel de lobo solo hay un corderito inofensivo que no puede hacernos ningún daño. No te va a dar ningún infarto, no vas a volverte loco, no vas a dejar de respirar y no te va a pasar absolutamente nada. Que fisiológicamente estás bien y tu cuerpo está perfectamente preparado para sufrir un ataque de ansiedad, uno o varios ataques de ansiedad, ¿de acuerdo? Las taquicardias que estás sufriendo son totalmente sanas, no se deben a una cardiopatía, a un problema fisiológico del corazón. Son las mismas taquicardias que tendrías si estuvieses haciendo ejercicio, por lo cual incluso podemos llegar a decir que es sano, porque trabajar el corazón, digamos, a una intensidad un poquito más alta de lo normal, es incluso sano, nos ayuda a oxigenar, nos ayuda a bombear más sangre hasta zonas del cuerpo donde realmente no llega con un bombeo normal. O sea que tenemos que hacer las cosas de una forma positiva. Ese es el primer tip. No sé si me he extendido un poco. No, o adelante. quieres que... Sigue. El segundo consejo que daría es reforzar sobre todo la autoestima. La ansiedad viene también cargada con una falta de autoestima, nos destruye por completo el autoestima.
Entonces, tenemos que mantener nuestra autoestima fuerte, tenemos que mantener nuestra autoestima totalmente cargada en todo momento. Y una de las cosas que debemos hacer sí o sí es hacer ejercicio. Si no hemos hecho ejercicio en la vida, ahora es el momento de hacerlo. Muchas personas me dicen, bueno, ya lo haré cuando supere la ansiedad. No, el momento es ahora más que nunca, porque forma parte de la recuperación. Si tocábamos la guitarra y hemos dejado de tocar la guitarra por culpa de la ansiedad, debemos retomar las clases de guitarra. He mencionado este hobby, como podría ser cualquier otro. No podemos dejar que la ansiedad nos frene y nos destruya las cosas que más nos gusta hacer. Eso sería... Oye, Eric, justo tenemos una pregunta en las redes sociales que dice, ok, hablan de dejar de hacer, de no dejar de hacer las cosas que te gusta hacer porque eso te provoca ataques de ansiedad. Nos dice una persona en las redes sociales, yo tuve que dejar de salir y de tomar porque justo en esos momentos era cuando más me daban esos ataques de ansiedad. Entonces, ¿quiere decir que no deben de dejar de salir de fiesta y de ingerir alcohol? A ver, pues depende, el porque a alcohol veces el es una alcohol cosa puede que... aumentar las crisis de ansiedad, por ejemplo. La doctora dice, Sí. a ver, Sí, o sea, yo creo que lo que él se está refiriendo es más bien a que las personas traten de no dejar de hacer sus actividades, porque una persona Correcto. cuando tiene ansiedad puede llegar a tal grado de no salir de su casa Claro. y quedarse encerrado, así tal cual, dejar su trabajo, divorciarse, cosas terribles. Pero justamente, por ejemplo, el alcohol, pueden pasar dos cosas. Uno, hay personas que se enganchan con el alcohol, que es justamente cuando hablamos de la patología dual, que como sí tiene un efecto que disminuye la ansiedad, pues la gente se puede hacer alcohólica tal cual, porque el alcohol es adictivo. Pero por otro lado, también hay personas que les desencadena más crisis de ansiedad el consumo de alcohol. Y eso es secundario al efecto que tiene a nivel de neurotransmisores. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? O Sí, sea, exacto. tengo Hay que que- rehacer mi vida. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿tengo que dejar de hacer mis actividades? No, por supuesto que no. ¿Y qué actividades son las mejores que puede hacer? Pues la que a usted más le guste, ¿no? Lo que decía él, pues tocar guitarra, nadar, correr, no importa. Pero a veces no es tanto que la persona no quiera, sino que siente que no puede, ¿no? Entonces, ahí es donde yo diría, cuando me decías una opción, ¿no? O sea, ¿qué hacer en esos casos de ansiedad? Bueno, no hay una receta de cocina, ¿no? Tiene Cada toda la caso es razón particular. nuestro compañero de España, porque no existe una receta de cocina. Pero lo que sí es que yo creo que hay que atrevernos a aceptar que es ansiedad lo que me está pasando y acudir a un tratamiento. Porque yo es lo que escucho muchas veces. Hay personas que tal cual se deteriora su vida porque se han aislado, ¿no? Porque no han dejado de hacer sus actividades y les da pena decir que tienen ansiedad, ¿no? O cómo voy a ir al psiquiatra, o cómo voy a ir al psicólogo, o a veces hasta, por eso creo que esta parte de la página hay gente que le funciona, porque dice, yo me meto a la página y no le cuento a nadie que tengo ansiedad, y mejor yo trato de resolverlo. Y hay personas a las que les funciona, pero también hay personas a las que no. Y entonces se queda esa línea, ¿no? Entre aguantarme, sufrir y a veces de a gratis un poco, ¿no? Entonces es... claro. Habría Sí. hay que poner definitivamente una balanza, mi gente mente bonita. Si salir y tomar, ingerir bebidas alcohólicas te provoca ataque de ansiedad, pues obviamente pues, sería congruente o muy bueno que decidieras bajarle, ¿no? O sea, que tuvieras una vida mucho más sana. Pero, en cambio, si te están deteniendo a tocar la guitarra o actividades de este tipo que son sanas para ti, que además te gustan y disfrutas, pues ahí sí sería, obviamente, ese tipo de actividades, no suspenderlas. ¿Es así, mi querido Eric? Así es, sí, por supuesto. No debemos dejar de hacer las actividades que realmente nos llenan, nos cargan de autoestima, nos dan un motivo, ¿no? Para despertarnos, para que llegue ese jueves a las 7 de la tarde, que voy a nadar, como decía la doctora, o voy a las clases de guitarra, o voy con mis hijos al parque, porque es un ritual ir con mis hijos al parque todos los viernes, y he dejado de hacerlo porque tengo ansiedad. No, efectivamente son ese tipo de tareas a las que me refiero. Por supuesto, obviando y eliminando cualquier cosa que pueda ser contraproducente, como en este caso el alcohol. Como bien decía la doctora, pues sí, el efecto a corto plazo, mientras el alcohol está haciendo su efecto, pues produce una acción de desinhibición. Nos olvidamos de los problemas, todo es maravilloso, estamos en la discoteca, bailamos, ya no tengo ansiedad, no tengo problemas, ¿no? Pero eso es temporal. Al día siguiente, bueno, pues tenemos, aquí en España le llamamos la resaca, ¿no? Y si encima tenemos ansiedad,
bueno, pues se va a sumar además un episodio depresivo bastante fuerte, porque la resaca precisamente lo que produce es eso, ¿no? Esa dependencia del alcohol y todo lo que ello conlleva al día siguiente, bueno, pues es un estado depresivo que lo único que va a hacer es aumentar más la ansiedad. Yo me refiero al tema de las actividades sanas, actividades que realmente nos puedan nutrir sin hacernos daño. Eso es realmente lo que... Y como bien dice la doctora, muchas veces decimos, no es que no quiera, es que no puedo. Pero poder podemos. Cuesta más, obviamente cuesta más, por supuesto que cuesta más. A mí me lo dicen muchas personas, dices, es que no puedo. Digo, sí, sí puedes. Si alguien ahora mismo te pusiese una pistola en la cabeza y te dijese, sal de tu casa, aunque tuvieses ansiedad, ibas a salir de tu casa. O sea, es cuestión de ser un poco más fuertes conscientemente de lo que lo es la ansiedad. De ser un poco más fuertes conscientemente de lo que lo es nuestro inconsciente. Al fin y al cabo, la ansiedad, yo he dicho muchas veces, bueno, tenemos la mente inconsciente y la mente consciente y la mente inconsciente, ¿no? En el momento en el que la inconsciente se apodera de la consciente, aparece un problema de ansiedad. Entonces tenemos que volver a hacer que nuestra mente consciente se haga más predominante que la consciente, que seamos nosotros y digamos, tú, querida ansiedad, no me vas a amargar la vida, tú no vas a dejar de que yo siga yendo a mis clases de guitarra, tú no vas a dejar que yo deje de hacer esto, me vas a poner trampas, vas a despertar taquicardias cada vez que lo intente, pero no me vas a hacer ningún daño y lo sé, así que me voy a enfrentar a ti y voy a acabar contigo. Digamos que metafóricamente, bueno, pues es una manera agradable de entender un poco el problema, ¿no? Mi gente bonita, espero que hayan disfrutado este tema. Yo soy Luz Rincón, les repito que estamos recibiendo sus comentarios a través de las redes sociales. Luz Rincón, RAM en Instagram. Luz Rincón, en todas las plataformas pueden buscar en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, en todos estoy como Luz Rincón. Y feliz de recibir sus comentarios de todas partes de Centroamérica y Sudamérica. Saludos a Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica. Gracias a todos y cada uno por sus mensajes en las redes sociales. Yo soy Luz Rincón, les mando un abrazo de luz y nos escuchamos y nos vemos también, porque también estamos en YouTube, en el siguiente podcast. Adiós.